Muy buenas noches, profesor Taborda. En la noche de hoy le vengo a exponer sobre el síndrome de Joubert. Mi nombre es Diana Carolina Trujillo Martínez y espero disfrute de la exposición. Bueno, para empezar, ¿qué es el síndrome de Joubert? El síndrome de Joubert es un desorden neuromental recesivo de un autosoma, caracterizado por una anormalidad del cerebro llamada el signo molar del diente, que es visible en los estudios de las imágenes cerebrales, por ejemplo, las resonancias magnéticas. Este signo resulta del revelado anormal de regiones en la vermis cerebelosa y la médula oblonga. Estas pueden provocar problemas respiratorios, nistagmo, hipotonía, atapsia y retraso del desarrollo motor. Estas anormalidades específicas del cerebro se asemejan al corte transversal de un diente molar cuando están consideradas en una resonancia magnética, por lo tanto, el nombre. En pocas palabras, el síndrome de Joubert se caracteriza por una malformación congénita en el tronco cerebral y una agenesia o hipoplasia del vermis cerebeloso, que pueden provocar problemas respiratorios, nistagmo, hipotonía, atapsia, retraso del desarrollo mental, como motor y mental también, como ya lo mencioné anteriormente. Pero ¿cómo se hereda? Empezando, el síndrome es genéticamente heterogéneo, o sea, afecta a 7 genes y 2 locus en los cromosomas. Se han asociado a la enfermedad hasta el momento, donde tenemos que el alelo alterado se puede haber heredado tanto del padre como de la madre. Normalmente se dan todas las generaciones de una familia. Como lo tenemos en la imagen de referencia o de muestra de una pareja infectada, el 50% de los niños, de los hijos nacerán enfermos y el 50% nacerán sanos, como dice el ejemplo, donde el patrón de herencia autosómica dominante con un progenitor afectado. En cuanto al patrón de herencia del síndrome de Joubert, en la mayoría de los casos es autosómico recesivo, lo que quiere decir que el gen mutado responsable de la enfermedad se ubica en cualquiera de los autosomas y que es necesario que las dos copias del gen estén alteradas para que se exprese la enfermedad. Las mutaciones en los genes se asociaron al síndrome de Joubert y relacionaron desórdenes, dan lugar a problemas con la estructura y la función de los cilios. Como consecuencia, los caminos químicos importantes de la transmisión de señales se rompen durante el revelado. No obstante, aunque se crea que los cilios defectuosos son responsables, la mayor parte de las características presentes en este desorden es todavía no entendible, o sea, cómo se llevan las anormalidades del desarrollo específicas. La correlación más fuerte hasta la fecha entre los cambios específicos del gen y la expresión subsiguiente de la enfermedad está entre las mutaciones MQS3 y clínico el desorden evidente del hígado, hipertensión portal, aminotransferasas elevadas y fibrosis del hígado. Por lo tanto, todos los pacientes con el síndrome de Joubert y la enfermedad del hígado deben ser probados para las mutaciones de MKS3. Las correlaciones entre el genotipo y el fenotipo que implican otros genes no están como fuertes, sino se demuestran cada vez más en la literatura, que por ejemplo los individuos afectados con las supresiones de NPHP1 manifiestan invariable enfermedad renal y una forma más suave de la malformación del cerebro. También una mayoría de temas con las mutaciones AHL1 tiene distrofia retiniana. Sin embargo, la enfermedad renal ocurre en solamente una fracción de estas. Frecuencia del síndrome. El síndrome de Joubert es un raro trastorno autosómico recesivo con una incidencia de 1 en 100.000 a 1 en 150.000 nacidos vivos, considerando una ciliopatía que muestra tubulopatía renal, inmunodeficiencia y trastornos de la migración neuronal en cerebelo y tronco encefálico. Ahora bien, sus signos y síntomas.
Una de las características distintivas del síndrome de Joubert es lo que se conoce como signo del diente molar, que se puede ver representada en la imagen en pantalla, donde esta es detectable en los estudios de neuroimagen, como son las resonancias magnéticas, donde podemos denotar ahí en la imagen encerrado con un circulito rojo que los pedúnculos cerebelosos superiores aumentados de tamaño y en posición horizontal, junto a la unión puente mesencéfalo elongada, producen esa imagen de diente molar o muela. Durante el transcurso del periodo neonatal, el síndrome de Joubert se manifiesta con frecuencia por una respiración irregular, taquipnea episódica y apnea, también por el nistagmo. El nistagmo viene siendo el movimiento involuntario de los ojos. Después, en la infancia, pueden aparecer una hipotonia, que es la disminución del tono muscular, y más tarde, el paciente puede llegar a desarrollar ataxia cerebelosa, que es una marcha inestable y desequilibrio. También es frecuente la aparición de retraso en el desarrollo motor. Las facultades intelectuales de las personas que padecen esta enfermedad rara pueden variar, desde el déficit intelectual grave a una inteligencia normal o estándar. En ocasiones, mediante el examen neurooftalmológico, es posible que se detecte la presencia de apraxia oculomotriz. Estos pacientes suelen presentar un rostro característico, cabeza grande, frente prominente, cejas altas y redondeadas, pliegues del epicanto, topsis, nariz respingona, boca abierta, movimientos rítmicos de propulsión de la lengua, lo que quiere decir que sacan la lengua espontáneamente, y en ocasiones orejas de implantación baja. Otras manifestaciones clínicas mediante el síndrome de Joubert implican distrofia retiniana, polidactilia y convulsiones, que son más infrecuentes. Las causas del síndrome de Joubert pueden originarse por mutaciones en más de 30 genes distintos. Los estudios realizados apuntan a que las proteínas producidas a partir de estos genes jugarían un papel importante en las estructuras de estos mismos. El gen causativo está situado en el cromosoma X y en estos casos, que es uno de los cromosomas del sexo. El diagnóstico se basa en los datos clínicos, como anteriormente mencioné, hipotonia, ataxia, retraso en el desarrollo y apraxia oculomotriz, y en la presencia de imágenes de resonancia magnética. Está el signo del diente molar, que es consecuencia de la hipoplasia vermiana cerebelosa y las malformaciones del mesencéfalo y rompencéfalo. El diagnóstico diferencial incluye enfermedades relacionadas con el síndrome de Joubert, malformaciones en el vermis del cerebelo sin signos del diente molar. Aquí es donde va incluida la malformación de Danby-Walker, hipoplasia cerebral ligada al cromosoma X, ataxia praxia oculomotora de tipo 1 y 2, hipoplasias, síndromes orofagosigiodigitales 1 y 2 y síndrome de Merkel-Gerber. El diagnóstico prenatal es posible mediante análisis moleculares y estudios de imagen, ya sea ecografía fetal o resonancia magnética. El diagnóstico prenatal es posible en las familias en las que las mutaciones responsables de la enfermedad asociadas han sido identificadas en uno de sus miembros. Los pronósticos para esta enfermedad son favorables para las formas moderadas de la enfermedad, pero los pacientes con formas más graves de la enfermedad deben ser tratados en centros especializados o en centros de referencia que ya tengan especializaciones en este tipo de enfermedades, de síndromes. Y como último tenemos su tratamiento. El tratamiento vendría siendo el manejo de la enfermedad, pues es sintomático y debe ser multidisciplinar. Los programas de educación adaptada, terapia física y ocupacional y terapia del habla pueden mejorar la hipotonia y reducir el retraso del desarrollo motor, pero el síndrome en sí
no tiene cura. Muchas gracias, profesor Taborda, por la atención prestada.